Muchachos, entonces, pues bueno, para cerrar esta parte, pues decimos que había unas ciertas muestras de que el arte abstracto existía o existió en la parte de la era paleolítica de una manera muy rudimentaria y también se enteraron de eso, ¿no? De la parte de la construcción y manipulación, para obviamente, chicos, pues al final del día sacar algo, ¿no? Sacar algo del provecho o algo para el bien común. Supuestamente las leyes están diseñadas para poder generar el común, para poder generar el común a la mayoría de la sociedad. Aunque alguno que otro diga lo que está, pues no a ti no, compadre, pero al resto de las personas si les conviene y les genera un bien, pues por eso se crea, ¿no? Tratemos de pensar de esta manera positiva, que para eso tenemos la parte de las leyes, controlaciones y tal. Vamos a ver acerca de los temas que se usaron en el arte paleolítico, muchachos. Y dice que los temas eran básicamente abstractos, que eran los ideomorfos, los animales, que también eran, o sea, también los zoomorfos, y las figuras humanas, que en este caso eran los antropomorfos. Todas las cuestiones artísticas que ellos encontraron fueron de signos, de animales y de humanos. Básicamente esas tres cosas eran las que se utilizaban para crear arte. Luego el estilo, chicos, dice que salvo excepciones, parece tratarse de un estilo más descriptivo que narrativo, cuyas escenas carecen de sensación de movimiento. El estilo de las figuras humanas y animales es muy variado, con ejemplos tanto naturalistas como esquematizadas y con los rasgos bastante exagerados. ¿Okay? Dice que todos los estilos del arte, muchachos, eran más que narrativos. ¿Por qué descriptivo? Porque era lo que veíamos. ¿Por qué no narrativo? Porque no había un lenguaje que nosotros podemos entender o pudiéramos entender de qué nos decían. Veíamos lo que estaba ahí, tratamos de entender lo que está ahí, pero no hay un escrito que te diga, fue así, fue por esto, pasó por esto, bla, 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 o te digan ahí palabras como tal. No lo tenemos escrito, por eso solamente es narrativo, en este caso el estilo del arte. Dice también que todas las cuestiones que dibujaban eran de humanos o animales, eran muy naturalistas, como esquematizados y los rasgos exagerados. Es decir, así podían hacer un humano con una cabecita y un cuerpezote a hacer un humano con una cabezota y un cuerpezote. Básicamente, las dimensiones o las proporciones no las tenían marcadas y lo hacían como ellos les dieran a entender. Luego dice, materiales y técnicas. Se han encontrado multitud de utensilios decorados con dibujos geométricos como líneas y puntos, en su mayoría grabados. Estos grabados de trazo fino se realizan con muy sencillos. En ocasiones el grabado es suficientemente profundo y pasa a ser un alto relieve. Es posible que, como ocurre con el arte parietal, también se hubiese pintado sobre ellos. La pintura en la prehistoria se obtenía de la mezcla de pigmentos minerales y orgánicos con un aglutinante. Estas pinturas eran monócromas o de dos colores. En ocasiones se aprovechan las irregularidades del soporte para enfatizar la sensación de volumen. Para su aplicación se recurrió a técnicas variadas, desde pintar con los dedos, estampar con las manos, pulverizar con la boca, pinceles rudimentarios, etc. En cuanto a decoración de utensilios o a la fabricación de estatuillas, los restos más frecuentes son de piedra, aunque también usaron materiales perecederos como pieles, madera o conchas. Las esculturas más abundantes encontradas hasta la fecha son pequeñas estatuas de animales o figuras humanas talladas en marfil o esculpidas con barro. Esos eran algunos materiales o técnicas utilizadas del paleolítico que ya hemos mencionado antes con las técnicas de la cultura también del paleolítico, muchachos. Con esto cerramos el arte paleolítico o la era paleolítica. ¿Dudas, comentarios, muchachos, hasta aquí? ¿No? Digan. Ah, no.
Bueno, sí, ese es el esculpido del pueblo, al pueblo, esculpido de las cosas. Esculpen a veces personas o animales, pero también se pueden encontrar dinosaurios o de estos animales que tienen más inteligencia. Así En todos podemos encontrar arte y en algunos casos, pues sí, también, dependiendo de la época o la era en la que estemos buscando, pues podemos encontrar otro tipo de... Vamos al siguiente arte, muchachos, que es el arte mesolítico. Dice por aquí, el arte mesolítico reúne las manifestaciones artísticas desarrolladas en la prehistoria, desde finales del Paleolítico Superior hasta el Neolítico. El Mesolítico coincide con el final de la era glacial del Pleistoceno, un cambio climático progresivo de temperaturas más altas que repercutirá en la inundación de las zonas costeras, la desaparición de ciertas especies animales y el crecimiento de los bosques. Ahora cambiamos de película, la era del hielo. ¿La han visto? Sí. ¿Qué pasa en la era del hielo? Pues primero se congela. Y luego. Bueno, esa es la última. Pero después de la congelación, ¿qué viene? La descongelación, o sea, la inundación y todo eso. Y con la descongelación, en la película, vuelven a salir depredadores que estaban congelados miles o millones de años, ¿no? Entonces, en la película, muchachos, bueno, también el Capitán América, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Entonces, chicos, aquí fue algo similar. El arte del Mesolítico empieza cuando hubo la era glacial, o más bien cuando se empezó a quitar la era glacial, empezó a haber inundaciones y esto hizo que especies depredadoras desaparecieran, que los bosques se fertilizaran, que los lugares de sembradíos tuvieran más agua y logró o permitió hacer algunos cambios en esta cuestión. Características y economía de las sociedades del Mesolítico. Dice que el hombre mesolítico sigue siendo mayormente nómada, con alojamientos de invierno o de verano. Es decir, a las personas, tanto en la prehistoria o en el paleolítico como en el mesolítico, las personas brincaban de un lado a otro. ¿Por qué? Porque soy nómada. ¿O por qué sería nómada? Por aventura. Ok. ¿Por qué buscaban qué? Por alimento o por, ¿cuál será la otra situación que no puedo mover? O por el clima. Estas dos situaciones son las más que se presentan. Oye, yo ya se me acabó aquí que comer en esta zona. Ya me fui a otra, donde se encuentra zona. Oye, ya me llegó el invierno aquí donde estoy, ya no estoy preparado para el invierno. Pues me voy a una zona donde haya, donde exista más verano o menos frío. Entonces, las personas eran nómadas, andaban moviéndose de un lado para otro. Como dice, la subida de la temperatura permite que parte de vivir en cuevas a construir las primeras chozas en abrigos rocosos, o sea, ya empieza a ver arquitectura. Empieza a ver, oigan, les dio calor en las cuevas, pues se fueron a un lugar que había más ventilación, pusieron ya troncos, carrizos o lo que tú quieras, pero ya empezaron a construir chocitas, ¿no? Y en ciertas regiones costeras, con abundante alimento durante todo el año, se establecieron asentamientos más sedentarios, es decir, si tengo comida todo el año y si ya tengo una casita discreta, pues ¿para qué me voy? Si el clima está bien, si la comida está bien, ya no hay necesidad de que yo ande brincando de un lado para otro. Dice, el aumento de las zonas boscosas da lugar a una mayor producción de vegetales, que junto a la migración o desaparición de ciertos vegetales provoca varios cambios con respecto a las sociedades del Paleolítico Superior. Crecen los bosques, muchachos, los vegetales se fertilizan y ciertas especies que antes podían llegar a ser peligrosas ya no existen. Y los primeros cambios que se dan
definiciones. Economía. Que combina la recolección de productos vegetales y la caza de animales más pequeños, incluido el desarrollo de la pesca. ¿Qué onda? ¿Ya había dinero o qué? ¿Cómo puede haber economía? ¿Cuál es la cosa más primitiva de la economía? El trueque. ¿Quieres? Yo tengo. ¿Qué tiene? Ojo, el trueque tenía que ser balanceado, o sea que, suponiendo, compañera, le cambio su marcatextos por mi laptop. Sí. Les pregunto a ustedes, ¿sería un trueque justo? ¿Por qué no? Vamos a suponer que vale 20. Oigan, pero pues mi labia tiene sus añitos, ya tiene como unos 5 años. No lo uso tanto tampoco, básicamente lo uso para dar clases. Pero, pues ya tiene 5 años. Aún así, chicos, pues la lap usada se anda costando unos 5 o 7 mil pesos. Nueva me costó, no me acuerdo, 16 o sería un trueque justo, pero en la época mesolítica, chicos, no tenían pensamiento económico como ustedes. Si yo les enseño cualquier cosa, ¿cuánto cuesta? Ustedes ya tienen una idea de costos de lápices. No tiene borrador y exacto. Pero ya tienes pensamiento económico de las cosas, monetario, porque manejamos el dinero. En estas épocas, no, era básicamente por necesidad. Si yo necesitaba ese marcador y ella necesitara una laptop, el trueque sería totalmente válido, siempre y cuando ella y yo estemos de acuerdo en cambiarnos y en que va a dejar de ser tu pertenencia y en que va a dejar de ser mi pertenencia. Entonces, ¿era justo o no era justo? Pues era lo que necesitaba. Si el vecino tenía un cerdito y tú no tenías cerdito, pero tú tenías zanahorias y ambos querían lo distinto, pues se cambió el cerdito por las zanahorias y se acabó. El vecino quería zanahorias y yo quería un cerdito. Ya lo cambiamos. ¿Cuál cuesta más? Pues el cerdito, oiga. Pero si usted quería zanahorias, con muchísimo gusto hacemos el trueque. Entonces, dice aquí que incluía el desarrollo más pequeño, que este caso era el desarrollo de la pesca. También los que vivían cerca del agua, de los ríos y demás, pues aprovechaban mucho todo lo de la pesca. Gracias a esto, muchachos, suele o empieza a haber una alimentación social. Si nosotros pensamos en un cavernícola, casi siempre pensamos en cavernícolas como robustos, ¿no? Como robustos, de hombros anchos. A lo mejor no gorditos, porque a lo mejor no comían tanto, pero eran como anchos. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que tenían. Chicos, por ejemplo, en Suiza o en Holanda, en lugares muy fríos, ¿cuál es el principal alimento que ellos tienen en su mesa? En Suiza, ¿qué es lo que comen mucho? ¿Qué? No, no escuches. Ni idea. Hay algo que compramos en el súper y dice, esto es suizo. Queso. De ese queso no te huele a pasas, o sea, de la del potente. Y pueden desayunar, comer y cenar. Comen mucha papa. Comen mucho embutido también. ¿Por qué? ¿Y para qué necesitan para sobrevivir en el invierno? Si tú no almacenas grasas en tu cuerpo, sales al invierno y sales. Entonces, el tipo de alimentación depende del lugar climático en donde estés también. Pero, digamos, ¿qué pasaría si nosotros comemos puro queso, embutidos y papa? No, miren, no. ¿Por qué? Como un valor, porque nuestro cuerpo no lo necesita de la misma manera que lo necesita el cuerpo de ellos. Ojo, y ellos terminan quemando la grasa por el frío. Pero nosotros no tenemos fríos así tan. Es más, este año creo que el año pasado, es que no sé cómo explicarlo. Siento que el frío fue más frío en otoño que en invierno.
Por ahí de octubre, noviembre, yo sentí más frío en octubre que el mismo diciembre, enero. En enero nada más tuvimos 2 3 días de frío y se acabó. Ya no hubo más frío como tal. Entonces, muchachos, la alimentación va de acuerdo a la zona geográfica y a las necesidades que nosotros tengamos. Si tú vas a un nutriólogo, es más, el Seguro Social tiene comerciales que hablan respecto a la alimentación. Alguien se sabe el comercial del IMSS que dice tu alimentación tiene que ser, son tres, que mencionan tres cosas. Yo me hice un comercial de la. No, del IMSS. ¿Cuál sería? La alimentación tiene que ser frutas y verduras, ¿no? El comercial de hace muchos años. El Instituto Mexicano de Seguro Social, muchachos, te dice que tienes que comer sano, variado y suficiente. Sano, las cosas que obviamente sepamos que nos hacen menos daño. Variado, que comas de todo, pero de todo. Y suficiente, o sea, que sea lo suficiente para llenarnos nada más. Oigan, ¿nos cabe más? Pues sí. Más con un platillo pequeño. A veces terminamos diciendo, no debí de haber comido este último taco, no debí de haber hecho esto, no debí, pero entonces, chicos, si nosotros comemos sano, variado y suficiente, en teoría tendríamos que estar mejor en nuestra composición. Ojo, y no nada más en la composición de nuestro cuerpo, sino en salud. ¿Sí? Ahora, ya no nada más el que comía zanahorias, come zanahorias, no, y come cerdo. Pero come camita del cuerpo, ya. Oye, ya no es lo mismo. Ya come verdura, ya no es vegetariano, ya también incluyó la carne. El que no comía verduras y que comía pura carne, ahora ya come verduras, ya mete fruta, ya le compró sandías al lado porque después le vendió zanahorias que le dio el otro y se empieza a hacer la economía y los cuerpos de las personas empiezan a ser más uniformes como nosotros, ¿no? Más parecidos en proporción a diferencia de cómo estaban los cabellos. Y por último dice que esto creó la producción de nuevos utensilios lísticos especializados. Es decir, si yo antes, si yo en mi área donde vivo solo tengo peces, pues mis utensilios para los peces van a ser pequeños. Un cuchillo pequeñito, a lo mejor para limpiarlos y demás. A lo mejor las cañas, sí, pues, las cañas o unas lanzas con las que cazo, no sé. Pero oigan, con eso mismo, podría a lo mejor llevar a un, ¿qué digo? A un bisonte o a una vaca. Pudiera matar una vaca con un cuchillo. ¿Qué necesito? Pues algo para que pueda terminar con la vida de la vaca, podérmela comer e instrumentos que me sirvan para eso, ¿no? Entonces, ya me hice instrumentos para peces, me hice instrumentos para vacas, me hice instrumentos para cochinitos, me hice instrumentos para verduras, frutos, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo que peles una naranja con tus manos, a que peles una a ver cómo vas a acabar, ¿verdad? Pues dices, no, pues mejor la aviento al suelo y que se rompa. Pues sí, pero pelarla así tal cual no podríamos hacerla. Entonces, se empieza la producción de diferentes tipos de utensilios para poder comer y disfrutar de todo lo que tenemos en nuestros alrededores. Características del arte mesolítico, tal y como ocurre en el Paleolítico Superior. Históricamente, el estudio de las culturas prehistóricas del Mesolítico se ha centrado en el análisis de los yacimientos en Europa, enfocándose en 3 ciclos artísticos principales. La cultura siliense de la cornisa cantábrica y del Pirineo francés, el arte rupestre escandinavo del norte de Europa y la cuenca del Mediterráneo occidental, o sea, el arte antiguo. Estas muestras de arte mesolítico, chicos, encontrados hasta la fecha, son pocas, pero suficientes para confirmar la continuación de la producción de arte paisaje y sobre todo de arte muerto. Se trata de una industria de piedra en la que destaca la talla de obsidiana y otros importantes competencias alta, o sea, la reducción del tamaño de los instrumentos
e innovaciones propiciadas por la variedad en las actividades económicas y la diversificación de los alimentos. Como consecuencia de los primeros asentamientos y la reducción de los viajes, la creación de las estatuillas se cree que fue menor. Aún así se han encontrado esculturas muy estilizadas de punto redondo y otros artefactos decorados con dibujos. ¿Qué pasó, muchachos? Las personas dejan de ser nómadas o reducen mucho sus viajes. Y si yo a cada lugar que iba me ponía a hacer estatuillas para mejorar mi nuevo hogar, pues como ya no me moví de donde estoy, pues con las estatuillas que tengo basta. ¿Para qué voy a estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo si ya tengo en mi casa? Entonces se dio una notoria reducción en la creación de las estatuillas. Aunque la cerámica no se desarrolla plenamente hasta el Neolítico, esta es una de las artes que destacan durante el Mesolítico, con fines principalmente utilitarios y una decoración simple con trazos geométricos rojos. La pintura, la mayoría de la pintura mesolítica se emplea en un solo color, y en este caso el rojo. Se trata de una pintura abstracta, principalmente con signos geométricos, sobre paredes u objetos pequeños como piedras pulidas, conchas o dientes. Y entonces, en resumen, muchachos, ¿qué es lo más importante del Mesolítico? ¿Qué pasó en el Mesolítico que fue lo más importante o destacado? Los asentamientos, ¿qué más? La economía, nace el valor de la economía, aunque sea por medio de trueques, pero nace, ¿qué más? La variedad de alimentos, de los cuerpos, y que en este caso todas las pinturas y demás lo utilizaban ellos solo en colores rojos. También porque era lo que más tenían accesible en Mesoamérica. Hasta aquí, muchachos, dudas o comentarios con todo lo que vimos. Muy bien. Vamos a dejarle hasta aquí porque el siguiente tema es más extenso y necesito hablar más. Entonces, vamos a dejarlo para la siguiente clase, que sería el arte egipcio. Y luego vamos a ver el arte minoico, el arte griego y otros tipos de arte que vienen más adelante. Si no tienen comentarios, chicos, podemos dar por terminada la clase y nos vemos el siguiente sábado. Chicos de línea, ¿dudas, comentarios o algo que quieran agregar? ¿Cuántas clases más vienen? Nada más. Muy bien. Ok, Rubí, muy bien. La veo el próximo sábado, entonces.